Buenas noches, señoritas, señores estudiantes, agradeciéndoles la presencia de ustedes. Vamos a iniciar con indicaciones de la plataforma primero. Estamos ya a 2 semanas de estar terminando la parte de las asignaturas. El día de hoy, 13 de junio, tenemos la tercera clase y asimismo habrá la tercera autoevaluación. Y la próxima semana, 20, estamos con la clase 4 y se termina lo que corresponde a esta asignatura de física. La próxima semana, después de eso, finales más o menos ya del mes de junio, iniciaremos ya la preparación para el examen de grado. Con eso, ustedes están listos. Por favor, revisar sus calificaciones, revisar sus notas, si es que ya tenemos todo. He estado llamando o escribiendo mensajes a aquellos estudiantes que tienen notas incompletas en las diferentes materias. Yo soy dirigente de ustedes, cualquier cosa tienen que estar en contacto conmigo. Entonces es por eso que aquellas personas que no están con todas las actividades completas en la plataforma, se les está escribiendo, se les está llamando para que puedan ya tener todas sus calificaciones. Muy bien. Regresando a la parte de la asignatura, nos encontramos en la semana número 3. Por favor, asimismo en física están activadas las dos primeras autoevaluaciones. El día de hoy, asimismo, activaré ya más en la noche esta tercera autoevaluación. También se ha cargado la parte del portafolio. En el portafolio se ha puesto únicamente 5 ejercicios para que usted pueda ya hacer. Inmediatamente que ya lo acabe, lo culmine, usted puede subir en este espacio que dice portafolio. Resuelve los ejercicios propuestos en el documento adjunto. Al concluir tu tarea, escanea utilizando la aplicación para celular CamScanner y junta todas las fotografías de tu tarea en un archivo PDF. La tarea terminada suba a la plataforma. Esta es la fecha tope, el 20 de junio. Pero si usted ya puede subir un poquito antes, sería mucho mejor. Pero esta es la fecha tope para que usted pueda ya realizar la parte del portafolio. Abre en esa pestaña y aquí tiene física tercero de bachillerato. Se le despliega este archivo donde les decía pues que son 5 ejercicios. 1, 2, 3, 4 y 5. Puede imprimir este mismo documento y en estos espacios que hemos dejado, usted desarrolla y subiríamos como la parte del portafolio. No se envía mucho porque como ustedes se dan cuenta que tuvimos solo 4 clases, entonces no hay necesidad de mandar muchos ejercicios, sino de los 2 temas anteriores que vimos. Con respecto a eso, usted ya puede realizar este trabajito. Dejo de compartir y me regreso nuevamente. Vamos a la plataforma. Muy bien, me regreso a la parte de la asignatura, a la tercera semana. Se ha cargado 2 videos. Un primer video sobre campo eléctrico como primer recurso. Como segundo recurso, un video sobre potencial eléctrico. Vamos a cambiar aquí, corresponde a ser el segundo recurso. Y luego tenemos 2 presentaciones. La primera presentación que corresponde a lo que es campo eléctrico y el otro potencial eléctrico. Aquí están 2 archivos subidos
es el que voy a compartir en este momento y vamos a trabajar con ustedes. Debajo se cargarán las clase grabada y aquí está la autoevaluación que desde el día de hoy, 10 de la noche, se estaría activando ya de una vez las preguntas para que usted pueda el día de mañana, en los siguientes días ya realizar esta autoevaluación. Por favor, recordar de aquellos estudiantes que posiblemente todavía nos falte realizar estas dos materias sin tutor, que es biología e historia. Es un cuestionario que está subido a sí mismo, por favor, dar inmediatamente. Necesitamos tener ya todas las calificaciones. En la próxima semana estaríamos cerrando ya con la última clase que corresponde a física y lengua y literatura. El resto de materias ya todas debemos tener las notas. Las 4 autoevaluaciones, la, el portafolio y la evaluación final. Total, 6 actividades que debe tener usted en todas las materias que son con tutor, a excepción de las materias sin tutor, que simplemente es el examen que usted debe dar. Con estas consideraciones, regreso, ahora sí, nos vamos a nuestra primera presentación. Vemos luego. Un momentito que no se ha cargado, le tengo solo en un archivo de potencial, pero primero tenemos que ver campo eléctrico. Busco de una vez para poder compartir. Listo. Campo eléctrico. Ahí debe estar usted viendo la presentación correspondiente a campo eléctrico. Me avisan si es que vemos. Regresemos. Ahí, campo eléctrico. Definición. Esta información está sacado del módulo, por favor. Es el espacio comprendido alrededor de un cuerpo electrizado. Intensidad de campo eléctrico es la fuerza con la que es atraído o repelido una partícula de carga elemental en el campo eléctrico. Es una magnitud vectorial cuya magnitud está dado por la siguiente ecuación. Entonces aquí tenemos la carga positiva, un campo eléctrico que siempre consideraremos positivo, entre dos cargas iguales se repelen, como habíamos dicho, y el campo eléctrico estaría yéndose hacia la derecha. Aquí, una carga negativa, como el campo eléctrico siempre se considerará, o la carga segunda se considerará positiva, el campo eléctrico ahora es atraído. El campo eléctrico se simboliza con la letra mayúscula E, es igual a fuerza sobre carga. E representa campo eléctrico, F representa fuerza y Q es la carga. La carga puede seguirse manteniendo con letra minúscula o con una letra mayúscula como nos ha puesto en este instante. Intensidad de campo eléctrico en función de una carga puntual. Asimismo, la fórmula tendremos E de campo eléctrico es igual a la constante K por la carga y dividido para la distancia R al cuadrado. Aquí está el gráfico, una carga Q positiva, una carga Q con letra minúscula positiva también se considera. Entre dos cargas, entre dos signos iguales se repelen, por eso el campo eléctrico va o continúa, y la distancia que hay entre esta carga positiva y la carga de acá con letra minúscula, todo esto representa la distancia R.
Si tenemos más de dos cargas, aquí tenemos un gráfico con varias cargas puntuales, carga uno o carga 2 y carga 3. La carga uno positiva, la carga 2 negativa y la carga 3 también es positiva. Y ahí está el análisis del gráfico, cómo va a ir formándose el campo eléctrico entre Q sub 1, entre Q sub 2, entre Q sub 2, Q sub 3 y entre Q sub 1 y Q sub 3. Entonces, en fórmula tendríamos que el campo eléctrico en este punto A que tenemos aquí va a ser igual a la sumatoria de la constante dieléctrica K por todas las cargas que tengamos. En este caso hay tres cargas, por eso ponemos Q sub I dividido para R sub I elevado al cuadrado, es decir, las diferentes distancias que van a haber entre las cargas que tenemos. En láminas paralelas planas, generalmente se aprecia en baterías de corriente alterna, en pilas, dispositivos electrodomésticos cuyas cargas se desplazan a través de placas o condensadores. Cuando una partícula penetra por el medio de las láminas, tiene una velocidad conocida y debido a la influencia del campo eléctrico, tiende a desviarse por el borde de una de las láminas formando una trayectoria semiparabólica. Y aquí tenemos el gráfico. Entonces, una placa negativa en la parte inferior, una placa positiva en la parte superior y va a formar este lanzamiento parabólico. E de electrón, hay una velocidad y forma un ángulo alfa. La distancia máxima que simbolizamos con, o la altura, y sub m, la parte horizontal, x sub m, y el campo estaría en este caso hacia abajo. En placas paralelas tenemos estas fórmulas, ¿no? Cuando hablamos nosotros de la aceleración, simbolizamos con la letra minúscula A, la aceleración va a ser igual. E, que representaba el campo eléctrico, por la masa del electrón y dividido para la masa de la partícula que tengamos. La velocidad simbolizamos con B, velocidad final es igual a la velocidad inicial más el campo eléctrico por el electrón dividido para la masa y eso multiplicado por el tiempo. Una segunda fórmula. Para calcular la altura, y va a ser igual, aquí se ha movido un poquito, velocidad inicial por tiempo más un medio del campo eléctrico por el electrón dividido para la masa, y eso multiplicado por el tiempo al cuadrado. ¿Cómo calculamos y sub m, que es o representa la altura máxima? Velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo alfa que forma, dividido para 2a, dos aceleraciones. Para el alcance horizontal, x es igual a la velocidad inicial por coseno de alfa y esto por el tiempo. El alcance máximo que simbolizamos x sub m va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de alfa dividido para a, que representa la aceleración. Entonces aquí tenemos diferentes fórmulas de acuerdo a lo que nos vaya a solicitar. Líneas de fuerza o de campo. Son líneas imaginarias, dibujadas de tal modo que su dirección y sentido en cualquier es igual a la dirección y sentido de la intensidad del campo eléctrico resultante en dicho punto. Aquí todas divergen, es decir, salen una carga positiva y hasta afuera. En cambio, convergen con signo negativo, todas llegan. Y aquí tenemos dos casos, ¿no? Cuando hablamos de una carga positiva o una carga negativa, formarían estas órbitas, ¿no? Con la carga Q. Hasta ahí la primera parte de la teoría. Vamos a resolver los ejercicios.
Vamos con el primero que tenemos aquí en el módulo que dice lo siguiente. Campo eléctrico. Primero, ¿cuál es el campo eléctrico producido por una carga puntual Q minúscula es igual a 5 por 10 elevado a la menos 9 coulomb en un punto A situado a 2 centímetros de distancia? Ponemos datos, 2 puntos. Decía, ¿cuál es el campo eléctrico producido por una carga puntual Q minúscula que es igual a 5 por 10 elevado a la a menos 9 coulomb? En el punto A situado a 2 centímetros de distancia. ¿Cómo simbolizamos la distancia con la letra minúscula R? Es igual a 2 centímetros. La constante dieléctrica K, esta no nos va a dar, nosotros debemos poner que es equivalente a 9 por 10 elevado a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Y como incógnita nos pregunta cuál es el campo eléctrico. El campo eléctrico simbolizamos con la letra mayúscula E. Esquema. No hay problema, señorita Carrillo. Bienvenido. Esquema. En primer lugar, debemos observar que los datos estén en sistema internacional. Y aquí hablamos de la distancia en centímetros. Estos centímetros vamos a pasarle a metros. Aquí abajito ponemos 2 centímetros, una liñita vertical, una línea horizontal, 1 metro que hay que ponerle en el numerador es equivalente a 100 centímetros. Simplifico el centímetro con el centímetro, 2 multiplicado por 1 es 2 y eso dividido para 100. 0,02 metros. Y eso le ponemos aquí. 0,02 metros. El primer dato que era la carga está en Coulomb, sistema internacional, la constante dieléctrica K, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, ya tenemos todo en sistema internacional. El esquema, ponemos aquí una carga, se sobreentiende que es positiva, una carga Q, y ubicamos un punto A. Unimos desde la carga al punto y esta representa la distancia que simbolizamos con R. Eso es todo lo del gráfico. Vamos a la solución. 2 puntos. La fórmula E de campo eléctrico va a ser igual a la constante K, constante dieléctrica, por la carga, y esto dividido para la distancia al cuadrado. El campo eléctrico es igual.
El valor de K, 9 por 10 elevado a la 9, no ponemos unidades, por el valor de la carga, 5 por 10 elevado a la menos 9, y esto dividimos para el radio, ya transformado a sistema internacional, 0,02 al cuadrado. El campo eléctrico va a ser igual. En una calculadora vamos a poner 9 expresión a la décima por 5 expresión a la menos 9 igual, y eso dividido para 0,02 elevado al cuadrado me sale 112.000. Ya le hago la operación 112.500. Si es que esta cantidad le pasamos a notación científica, es un número grande, 112.500. Sobreentiendo yo que la coma está al final y esta coma va a regresarse hasta que haya una sola cifra y se va a ubicar aquí. 1, todos estos espacios que regresó, 3, 4, 5, pasaría a ser la potencia de la base 10, es decir, 1,12. Si desea puede poner la otra cantidad del 5, pero con dos cifras suficiente. Por 10 elevado, ¿cuántos espacios decíamos? 1, 2, 3, 4, 5. Por 10 elevado a la quinta. La unidad es Newton sobre Coulomb. Primera respuesta que tenemos de este ejercicio. Ahí. 1,12 por 10 elevado a la quinta Newton sobre Coulomb. Eso representa el campo eléctrico, que es lo que nos pedía. Vamos a un siguiente. Número 2. Dos cargas Q1 más 3 nanocoulombios y Q2 más 12 nanocoulomb son localizadas en el aire a 80 milímetros de distancia. ¿Cuál es el campo eléctrico resultante en un punto situado a 35 milímetros de Q1 y entre las dos cargas? Pongamos datos, por favor. Decía dos cargas. La primera, Q1, va a ser igual a más 30 nanocoulomb. ¿Qué representa este nano? Es 30, el nano es por 10 elevado a la menos 9 coulomb. Entonces, solo pusimos lo que es representación del nano, 10 elevado a la menos 9. La carga Q2 va a ser igual, y tenemos que vale más 12 nanocoulomb. Esto va a ser igual a 12 por 10 elevado a la menos 9 coulomb. Son localizados en el aire a 80 milímetros de distancia. R minúscula va a ser igual 80 milímetros. Si yo quiero cambiar de el milímetro al metro,
no es más que la misma cantidad, en este caso 80, por 10 elevado a la menos 3 metros. Si hacemos aparte esa transformación, ya le veríamos, ¿no? La constante dieléctrica acá, que vale 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Incógnitas. Pregunta el campo resultante en una distancia X es igual a 35 milímetros de Q sub 1, decía. 35 milímetros de Q sub 1. Es que dos puntos. La carga 1, la carga 2, la carga 1 es positiva y la carga 2 también. Esto tenemos un valor de 35 milímetros, dice, desde Q sub 1. Entonces, en algún momento se van a encontrar, supongamos aquí, estas distancias hasta ese punto. Dice que desde Q sub 1 es 35 milímetros. Es decir, R1 es igual a 35 por 10 elevado a la menos 3. Y ahí estaría en sistema internacional en metros. Y R2 va a ser igual a 45, asimismo por 10 elevado a la menos 3. Ya, hasta ahí es lo que nosotros tenemos. Decía dos cargas Q sub 1 de más 30 nanocoulomb, Q sub 1, ahí está, 30 nanocoulomb, el nano vale 10 a la menos 9, y Q sub 2 más 12 nanocoulomb son localizadas en el aire a 80 milímetros de distancia. Entonces, todo esto representa los 80. Es decir, 80 por 10 elevado a la menos 3 en metros, ¿no? Como nos daba el dato de 35 desde la carga 1, ¿cómo encontramos este 45? Simplemente restando 80 menos 35 me da 45. Si sumamos estas dos cantidades, 35 más 45 me da el 80 y mantendríamos el por 10 a la menos 3. El campo eléctrico en este punto, acuérdese que decíamos que a esta se le considera
a la carga, aquí tendríamos una carga de prueba positiva, entre un positivo y un positivo se repelen, es decir, el campo 1 iría hacia la derecha. La carga 2 positiva, este punto también se considera positivo. Ahora el campo eléctrico a la izquierda. Este es el campo 2. Y todo esto representaría el campo eléctrico resultante. Solución. Voy a poner más acá abajo. Solución. Dos puntos. El campo eléctrico 1 va a ser igual la fórmula, la constante K por Q sub 1 dividido para R sub 1 elevado al cuadrado. El campo 1 va a ser igual. ¿Cuánto valía la constante K? 9 por 10 a la 9 por la carga 1, 30 por 10 a la menos 9, y esto dividido para R sub 1 elevado al cuadrado. La distancia que hay desde la carga 1 hasta esa carga de prueba es 35 por 10 elevado a la menos 3. Pero este R está elevado al cuadrado. El campo eléctrico 1 va a ser igual. Entonces en la calculadora ponemos 9 expresión a la 9 por 30 expresión a la menos 9. Aquí prácticamente el 10 a la 9 y el 10 a la menos 9 se simplificaría. 9 por 30 da 270. 270 dividido para 25 por 10 elevado a la menos 3 al cuadrado me quedaría 2,2 por 10 a la quinta Newton sobre Coulomb cuadrado. Perdón, Newton sobre Coulomb más. Ya le hacemos esta operación para que usted vea que salió primero al multiplicarse el 9 por 30 y dividido para 35 por 10 elevado a la menos 3. Y eso al cuadrado nos da 2,2 por 10 a la quinta. Para el campo eléctrico 2, E2 va a ser igual. Asimismo, la constante K por la carga 2 sobre R2 al cuadrado. El campo eléctrico 2, ¿cuánto valía la constante dieléctrica? 9 por 10 elevado a la 9 por la carga 2 que vale 12 por 10 elevado a la menos 9 sobre la distancia desde Q sub 2 hasta ese punto de prueba valía 45. Lo de aquí. 45 por 10 elevado a la menos 3 y esto está elevado al cuadrado. Asimismo, el campo eléctrico 2, pone en la calculadora 9 expresión a la 9 por 12 expresión a la menos 9 dividido para 45 por 10 elevado a menos 3. Aquí se abre el paréntesis, se cierra y ahí le eleva al cuadrado. La respuesta que me da es 5,3 por 10 elevado a la menos, por 10 elevado a la cuarta Newton sobre Coulomb. Decía, ¿cuál es el campo eléctrico resultante? Si ya tenemos los dos campos parciales, el campo 1 y el campo 2, el campo eléctrico resultante no es más que la suma vectorial de los dos, el campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2. Esta representa una suma vectorial.
el campo eléctrico resultante va a ser igual. El campo eléctrico 1, 2,2 por 10 elevado a la quinta, menos 5,3 por 10 elevado a la cuarta, sobre, perdón, la suma no es, el campo eléctrico resultante es igual. Si sumamos esas dos cantidades, me da como resultado, o restamos en este caso, porque es una diferencia, ya que el campo 2 es negativo, 1,67 por 10 elevado a la quinta Newton sobre Coulomb. Y esta representa la respuesta que nos pedía el campo eléctrico resultante en un punto situado a 35 milímetros de Q sub 1. Bien, me resta y 2 minutos. Por favor, o mejor, en estos 2 minutos dejo de grabar.